Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las pirámides, una información básica. Inicialmente definamos lo que es una pirámide. Una pirámide es un poliedro con una base poligonal y caras triangulares que se encuentran en un vértice común. Las pirámides se nombran por la forma de su base, por lo que un prisma de base triangular se llama pirámide triangular. Veamos acá otra definición de lo que es una pirámide. Dice que es un sólido tridimensional que tiene una base poligonal y caras laterales que son triángulos que convergen en un vértice común llamado la cima o ápice. Podríamos hablar entonces más bien de las partes de una pirámide. Inicialmente, y como lo observamos acá y como su definición nos lo dice, esto es un sólido tridimensional. Está formado por una base poligonal, que es un polígono en la parte de abajo, y sus caras laterales podríamos decir que son triángulos. Toda figura que tenga esa estructura es lo que nosotros denominamos una pirámide. Veamos entonces las partes de la pirámide. Inicialmente hablemos de la base. ¿Qué es la base? Pues la superficie poligonal de la parte inferior de la pirámide. Esta es la base, tal y como me aparece aquí en la figura. La otra parte de la pirámide son las caras laterales. ¿Qué son? Son los triángulos que conectan la base con la cima o vértice común de la pirámide. En este caso podríamos decir que son cada uno de estos triángulos que me forman la pirámide. Otro elemento que tenemos aquí son los vértices. Los vértices son cada uno de los puntos que se encuentran en las caras laterales. Todos estos puntos donde se conectan las aristas es lo que conocemos como vértices. También tenemos lo que es la cima o el ápice, que es el punto o vértice común donde convergen todas las caras laterales de los triángulos que me forman esta pirámide. También tenemos las aristas, que son cada uno de estos segmentos de línea que me unen dos vértices, es lo que nosotros denominamos una arista. ¿Ok? Esta información de las pirámides es un complemento de lo que tiene que ver relacionado con los poliedros, sino que específicamente en este caso estamos hablando de las pirámides. Vale recordar que ya en el canal tenemos algunos videos relacionados con los sólidos tridimensionales, con los poliedros específicamente, que si es de tu interés los invito a que los revises. Veamos por acá más información relacionada con las pirámides, específicamente con los tipos de pirámides que existen. Entonces recuerden que las pirámides, básicamente una pirámide es un poliedro cuyo nombre normalmente se genera por la base que tiene la pirámide. Sabemos que existen diferentes tipos de pirámides. Por lo general las que vamos a ver aquí son pirámides regulares, cuya base por lo general es un polígono regular. Entonces tenemos la pirámide triangular como una de las pirámides regulares. También tenemos la pirámide cuadrangular o tetraedro, cuya base es un cuadrado. Y por acá tenemos la pirámide pentagonal, cuya base es un pentágono. Y de acuerdo al número de lados que tenga la figura regular, es el nombre que recibe la pirámide. En este caso tenemos una pirámide hexagonal, y así sucesivamente podríamos tener más pirámides o los diferentes nombres de las pirámides, ¿sí? Entonces recordemos, ¿qué es en sí una pirámide? Una pirámide es un poliedro que tiene una base y caras laterales triangulares que normalmente se juntan en un punto llamado vértice o ápice. Y por lo general sus nombres dependen de la figura que se me forma en la base. Aquí tenemos 4 ejemplos diferentes, pero dependiendo de sus bases podríamos tener pirámides hectagonal, octagonal, eniagonal, decagonal, etc. Como les dije, ¿de qué depende el nombre de las pirámides? Pues depende de el polígono que se encuentre en su base y de la cantidad de lados que tenga este polígono. Veamos acá ahora cuáles son los elementos de una pirámide. Entonces, si tenemos una pirámide, sabemos que uno de los elementos es la altura. ¿Qué viene siendo la altura? Pues la distancia que hay desde el vértice hasta la base en forma perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90 grados. Esa línea perpendicular es lo que nosotros normalmente conocemos como la altura de una pirámide, ¿sí? Va desde el vértice o ápice de la pirámide hasta la base de la pirámide en forma perpendicular, o sea, formando un ángulo de 90 grados. Otro de los elementos es la apotema. La apotema es la altura que tiene cada uno de los triángulos que me forman esa pirámide. Cada triángulo tiene una apotema, ¿sí? Y por lo general esa apotema es la distancia desde el vértice hasta el punto medio del lado de la base de cada uno de los triángulos que me forman la pirámide. Ese sería otro de los elementos
Tenemos también que el área de la base. En este caso, el área de la base es la figura poligonal que me forma la base de la pirámide. Por lo general, el nombre que recibe la pirámide está relacionado con la cantidad de lados que tenga la base. Una forma que podríamos calcular el área de una pirámide es teniendo que el perímetro de la base multiplicado por su apotema y dividido por 2. Eso me va a permitir hallar el área de la base. Recuerden que en un pentágono la apotema viene siendo la línea que va desde el centro del pentágono a la mitad de cualquiera de los lados del pentágono en forma perpendicular, cayendo 90 grados. De tal manera que podemos concluir que por intermedio de esta ecuación podemos calcular el área de la base de una pirámide pentagonal. En este caso, para el ejemplo que tenemos, obviamente si la pirámide tiene un polígono diferente, pues el área del polígono es el que me va a permitir el área de la base. Otro área que también tenemos es el área lateral. El área lateral es la suma de las áreas de las caras laterales de la pirámide. En este caso tendría que sumar el área de cada uno de estos triángulos. Para nuestro ejemplo, si diseccionáramos la pirámide, tendríamos una figura muy similar a esta estrella pentagonal que encuentro acá. Y la forma de calcular el área lateral para este pirámide en especial es igual a 1/2 de la base por la altura, que es cada uno de los triángulos, multiplicado por 5 la cantidad de triángulos que tenemos. Eso me permitiría hallar el área lateral para esta figura. ¿Cuál vendría a ser el área total? Pues el área total viene siendo la suma de ¿qué? Del área de la base más el área lateral. Y eso me va a permitir hallar el área total para la pirámide. Entonces hasta ahí hagamos un pequeño recuento de lo que son las diferentes áreas. Ya sabemos que el área de la base, dependiendo de la figura que me forma la base para la pirámide, pues calculamos el área teniendo en cuenta el polígono que tenga como base. El área lateral viene siendo la suma de cada uno de los triángulos que me conforman la pirámide de acuerdo al polígono que tengamos como base. ¿Y qué vendría siendo el área total de la pirámide? Pues la suma del área de su base más la suma de las áreas laterales de los triángulos que me conforman la pirámide. Eso vendría a ser el área total. Tenemos también un nuevo elemento que es el volumen. ¿Y qué es el volumen para una pirámide? Pues la cantidad de espacio ocupado por la pirámide. También tiene una ecuación matemática y es que equivale a 1/3 del área de la base por la altura. Esto es válido para todas las pirámides. Bueno, ahora veamos lo que tiene que ver con la clasificación de las pirámides. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las pirámides? Según la forma de su base. Específicamente podemos decir que hay pirámides regulares y estas pirámides son aquellas que tienen una base regular, o sea que su base es un polígono que tiene su forma regular. Puede ser un triángulo, puede ser un equilátero, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un hectágono, cualquier polígono que sea regular que hace parte de estas pirámides regulares. Y obviamente pues tenemos las pirámides irregulares. ¿Cuáles son las pirámides irregulares? Pues a diferencia de las anteriores, pues simplemente son aquellas cuya base es diferente, es una figura diferente a un polígono regular. Por lo general son polígonos que tienen forma de trapecio, triángulo isósceles o simplemente una figura poligonal cuyos lados tienen medidas distintas. También podemos clasificar las pirámides de acuerdo a la inclinación de sus caras laterales. De acuerdo a eso, pues tenemos pirámides rectas, que son aquellas pirámides que tienen caras laterales perpendiculares a la base. Una pirámide regular es una pirámide recta cuya base es un polígono regular. Por lo general se cumple esta condición cuando hablamos de pirámides rectas. De igual manera tenemos las pirámides oblicuas y como su nombre dice, son aquellas pirámides que tienen caras laterales que no son perpendiculares a la base. Normalmente la base de este tipo de pirámides tiene un tipo de inclinación que hace que la pirámide como tal sea oblicua. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Aquí les dejo algunos ejemplos o ejercicios para que si decides realizarlo lo puedas hacer. Y como siempre les agradezco por estar aquí en el canal. Nuevamente muchas pero muchas gracias.